Lo dijo en la primera hora. Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Bueno, esta frase tostando granizo, ¿no? Es una frase acuñada desde hace décadas por un político de viejo cuño, Andrés F. Córdoba, que decía que la política ecuatoriana se puede hasta tostar granizo, ¿no? Entonces acá, 3 damas se les ocurrió esta idea, ya habían implementado una suerte de podcast llamado Tostando Granizo para hacer el análisis desde su experiencia y conocimiento político y jurídico sobre los temas que ocurren en el Ecuador. Les hemos invitado a las integrantes de Tostando Granizo, a Ana Changuín, a Anabel Guerrero y a Jimena Ron, para que se integren obviamente a este espacio y obviamente contribuyamos a refrescar un poquito incluso las voces que se escuchan acá en A Primera Hora. A las 3 quiero darles la bienvenida a partir de hoy, cada miércoles en este horario desde las 8, más o menos unos 20-25 minutos, nos van a ayudar a tostar granizo y Tostando Granizo de la política. Damas, bienvenidas, ¿verdad? Qué gusto. ¿Cómo está, doctora Changuín, doctora Guerrero, doctora Ron? Bienvenidas, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted. Por favor. Buenos días y gracias, Fabricio, por esta realmente gran invitación para nosotras. Tostando Granizo no nace ahora mismo, pero hemos intentado llevar siempre a los micrófonos los temas más candentes y que preocupan a la ciudadanía. Y desde hoy, cada miércoles en este segmento, 8 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí para poder compartir con ustedes cuál es nuestro análisis legal, político, crítico, y nos estrenamos hoy en Radio Armónica. Así que muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos, les saluda Jimena Ron. En efecto, estamos súper contentas de iniciar este programa, este espacio en A Primera Hora, para conversar de temas políticos, de temas de coyuntura política, porque en Ecuador hasta el granizo se tuesta, y de eso vamos a hablar todos los días miércoles a las 8 de la mañana. Así es, Jimena, totalmente. Buenos días, Ana, qué gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Hoy vamos a abordar un tema sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de que el presidente Daniel Noboa, el candidato presidente, no pida licencia para hacer campaña electoral? Y esto evidentemente ha generado un debate muy intenso. Así que vamos con ese tema. Creo que empecemos con un poquito de contexto, Ani. El presidente Daniel Noboa, candidato a la presidencia actual por lista 7, ADN, ha decidido mantenerse en el cargo mientras realiza su campaña para las elecciones generales del 9 de febrero. ¿Cuál es el argumento? Que no estaría obligado a pedir licencia porque no se trata de una reelección inmediata, sino de un procedimiento extraordinario, un proceso extraordinario tras la muerte cruzada. Jimena, ¿qué podemos decir en lo legal sobre este tema? Hay mucha tela que cortar. Creo que primero, Ana, hay que señalar algo que creo que es el inicio, ¿no? La piedra angular. El pedido de licencia o la obligación de pedido de licencia para que una persona sea candidato a elección popular y participe, una persona que está en el servicio público, me refiero, ¿no es cierto? Y participe de un proceso electoral, está en la Constitución. Es decir, es una obligación constitucional. Yo les invito a revisar el artículo 113.6 de la Constitución, que establece esta obligatoriedad de quien está en el servicio público, si está en un cargo de libre nombramiento y remoción, de renunciar al cargo, y si está en un cargo en el resto, digamos, de servidores públicos, dice la Constitución, pues tiene que pedir licencia. Esta norma constitucional ha sido desarrollada en el artículo 93 y en el artículo 96 del Código de la Democracia y ratifica este pedido de licencia de una persona que se encuentra en el servicio público y que quiere participar de un proceso electoral para generar esta igualdad esta igualdad en el juego democrático, ¿no? Y luego lo que se ha dicho, que creo que también es importante aclarar, es que el presidente no necesita pedir licencia porque no está optando para una reelección de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010. También creo que hay que ser enfáticos en esto porque mucho se ha dicho, digamos, y se ha interpretado respecto a esta sentencia de interpretación de la Corte Constitucional. Y el caso es que en ninguna parte de esa sentencia se establece el no pedido de licencia. Es decir, la Corte nunca lo dijo. Esto de aquí que se está haciendo, que se está diciendo, es una interpretación extensiva de una decisión de la Corte que no estableció nada respecto a la licencia. Solo una puntualización. Legislación hay, alcanza,
y creo que encierra completamente la situación que estamos viviendo ahora. Hay una obligación constitucional, legal, que no ha sido de ninguna manera restringida por parte de la Corte Constitucional. Sí, qué interesante el análisis desde lo legal, desde lo jurídico, me parece sumamente importante. Y partiendo de aquello, partiendo quizás entonces del hecho de que el presidente ya incurrió en una infracción electoral al no pedir licencia para hacer campaña, también deberíamos darle esta mirada de lo ético, ¿no? Es ético porque se estaría, y creo que vamos a coincidir, en que se estaría vulnerando este derecho, este principio de la igualdad, porque estamos frente a un candidato presidente que tiene ventaja. Por supuesto que tiene ventaja, porque tiene el tema de esta presencia mediática, que no tienen los otros candidatos, esta ventaja, tiene el tema de la infraestructura del Estado. Incluso se habla, hay denuncias en redes sociales, de que a los funcionarios públicos les obligarían o les exigirían asistir a estos eventos del presidente de la República. Y tampoco quiero dejar de mencionar que además de esta ventaja del presidente de la República que implicaría un discrimen frente a los otros candidatos, también hay el tema de, digamos, una inacción del Consejo Nacional Electoral, ¿no? A mí me preocupa lo del Consejo Nacional Electoral. Escucharle en su momento, ahora ya no dice lo mismo, en su momento, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral decir que si se da este tema de que no se pida licencia, entonces todos no tendrían que pedir licencia. Realmente fue muy, muy preocupante. Entiendo que ahora ya se pronuncia de otra manera, pero eso es grave. Y también la denuncia de una de las vocales del Consejo Nacional Electoral respecto de que un hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es cónsul en Queens y que esto conduciría de alguna forma a una falta de independencia del Consejo Nacional Electoral. Eso por lo pronto. Creo que estas reflexiones respecto de estos temas son súper valiosas. Y yo quería un poco llamar a la historia. Vamos un poco a revisar, porque en realidad lo que está sucediendo ahora con el presidente actual, con el presidente Daniel Noboa, no es nuevo. En realidad el Ecuador ya ha vivido esto. Sí. Y creo que es importante tener un poco de memoria y memoria responsable. Recordemos, por favor, que en el 2009 el entonces presidente de la República, Rafael Correa, defendió en su momento no pedir licencia cuando fue candidato a la reelección presidencial. Explicó que la figura en ese momento, y era lo que él sostenía, explicó él que la figura de presidente candidato incluso era conveniente para el país. Ojo con esto. Y aseguraba que en ningún lugar del mundo el presidente que se va a reelegir pide licencia para su campaña. A ver, y nada más aquí una nota al pie, sí, sucede en otros países. Hay países en los que no es obligatorio pedir licencia para una reelección. Pero creo que en el contexto ecuatoriano, en donde tenemos un sinnúmero de posibilidades y de experiencias en las cuales se abusa de un cargo o inclusive se utilizan recursos públicos, que tienen un nombrecito en derecho penal y especulado, es completamente conveniente que una persona que se reelige, que es candidato, no esté ejerciendo un cargo. En fin, continúo. En diciembre del 2012, el presidente cambia un poco esto y sí solicita, luego de este proceso que se vivió en el 2009, porque recordemos que con el entonces presidente Rafael Correa se vivieron múltiples procesos electorales, así que esto era pan de todos los días, ¿no? En diciembre del 2012, Correa sí solicita a la Asamblea Nacional una licencia de 30 días para concentrarse, dijo él en su momento, en la campaña electoral del 2013. En ese momento la Asamblea, el Pleno del Legislativo, sí aprueba la solicitud, le concede permiso y Correa delegó la presidencia al entonces vicepresidente Lenín Moreno. Esto es importante porque hay un contexto político y ahora hay algunas opiniones de organizaciones que por supuesto ahora critican que finalmente no se esté pidiendo licencia. Así que nada más memoria. Pero creo que es importante aclarar algo sobre la base de esto que Ana nos cuenta. Sí, ocurrió este no pedido de licencia en ese momento, pero precisamente el artículo 93 del Código de la Democracia, con la reforma del año 2020, lo que buscó es evitar que este escenario vuelva a repetirse, porque es claro, digamos, esto de aquí hay que ser enfáticos, es claro que un presidente en funciones
que también sea candidato, como bien decía Anabel, lleva una ventaja enorme respecto al resto de candidatos. Entonces, lo que quiere evitar el artículo 93, por eso es que, de alguna manera, algo que se ha insistido constantemente es que el espíritu del artículo 93 del Código de la Democracia es evitar que haya esta cancha inclinada, ¿no? Que el presidente tenga una ventaja enorme, porque ustedes ven además que ahora el presidente está yendo casi a todos los eventos de todas sus carteras de Estado e incluso de los gobiernos autónomos descentralizados, y claro, la exposición pública que tiene él respecto al resto de candidatos pues es infinitamente más grande. Así es. Y también un poco en este mismo sentido, el tema de que el presidente no pida licencia fue un tema que se fue como trazando, ¿no? Ya hace varios meses, varios actores ponían en el tapete este tema de la discusión, que obviamente tiene como trasfondo que Verónica Abad no asuma bajo ninguna circunstancia. No nos podemos olvidar de aquello que es un tema que ameritaría un tostón de granizo. Pero bueno. Ese es el génesis de todo. Lo vamos a tener. Exactamente. Entonces, pero ya fueron poniendo en el debate público, ¿no? Y querían imponer ante la opinión pública este mensaje de que no necesita pedir licencia, de acuerdo incluso, como tú señalabas, Jimena, a esta sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Pero es lamentable, y yo sí quiero señalarlo, para mí es lamentable que muchos juristas se hayan prestado para esto, que digan cosas que no tienen nada que ver con lo que está establecido tanto en la Constitución como en la norma, y que prácticamente le estén diciendo al país que no hay problema si el presidente de la República e incluso asambleístas desconozcan la norma y que no la apliquen y que no la cumplan. Y además sumarle a todo esto, digamos, las intervenciones autoritarias, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, del ministro Lagasca. O sea, queriendo imponer esta narrativa que para nada es coherente, ¿no? Y por eso creo que vale la pena hacer un llamado al contencioso electoral a que cumpla su papel. Evidentemente tendría que mediar para ello una denuncia formal, ¿no? De parte principalmente de los actores políticos, una denuncia formal. Pero a mí me preocupa, y les dejo precisamente este tema. ¿Es independiente el Consejo, el contencioso electoral? A mí precisamente me lleva, recuerdo este momento en donde se dio la remoción del presidente de dicho organismo, y se habla de que esa remoción se dio por injerencia del Ejecutivo. Entonces, el hecho de que esta entidad no sea independiente me preocupa muchísimo. Bueno, también creo que es importante, y tal vez para las personas que nos están escuchando en este momento y que han seguido durante estos días toda la telenovela de lo que ha sido el proceso preelectoral y ahora mismo electoral, y la campaña que estamos viviendo, ¿quiénes han concretado las denuncias? Porque aquí hay que diferenciar entre quienes hacen llamados, quienes repudian estos hechos, o quienes sostienen que hay argumentos o que hay justificación inclusive para que no se pida licencia. Porque en realidad argumentos, posiciones y justificaciones hay de ambos lados, y eso tenemos que decirlo. ¿Quiénes han concretado esto? Y un poco nuevamente, para contexto. De lo que sabemos hasta este momento, Henry Cucalón, candidato presidencial por Construye, acudió al Consejo Nacional Electoral y exigió un pronunciamiento sobre la obligación de todos los candidatos a cumplir la ley. Justamente en el análisis que queremos presentar a ustedes, podría preverse, o creo que podemos nosotros inferir, que lo que se estaría avanzando a través de la presentación de esta solicitud de Henry Cucalón es que haya una negativa o un incumplimiento, o que se genere precisamente un incidente me refiero documental, para que pueda caminar y avanzar hacia una posible acción constitucional. Y de pronto Jimena nos puede dar más luces sobre esto. Otro de los candidatos es Felipe Tillería, que es candidato presidencial por Avanza, y que presentó él se fue ante el Tribunal Contencioso Electoral y elevó ahí una denuncia contra el presidente candidato Noboa por presunta infracción electoral. Esa es la vía que escogió el candidato Tillería. Henry Kronfle, si bien ha hecho un llamado, hizo una rueda de prensa en compañía de sus candidatos, me parece que de Pichincha, hizo un llamado al respeto, a que haya ética, bueno, incorporó algunos de estos elementos en su intervención. No he visto que haya concretado una denuncia. Y en el caso concreto de las denuncias o las infracciones electorales, es necesario ensuciarse las botas.
es necesario que exista un incidente. Si no, no hay nada ahí. No hay nada. Simplemente habrá declaraciones o habrá peticiones, exhortos, buenos deseos o malos deseos. Pero lo que se necesita ahora mismo que se haga, que se genere precisamente el proceso, el trámite ante el contencioso para que pueda existir. Otra de los asuntos que creo que se han estado tratando mucho y de pronto aquí en Tostando Granizo lo podemos analizar, es si existiría o no una infracción electoral por no pedir licencia. Y esto es algo que se ha dicho, no hay obligatoriedad, si bien se dice que deben pedir licencia, como lo explicaba Jimena al inicio, como uno de los requisitos para ser candidato, porque no podría ser candidato si estás ejerciendo un cargo y quienes han tenido, por ejemplo, un contrato ocasional han debido renunciar y quienes están con libre remoción también tienen que renunciar y quienes tienen un contrato permanente o un nombramiento permanente tienen que pedir una licencia. Esto se verificará en el momento en que se inscriben las candidaturas. Pero ¿qué pasa si esto no se cumple? No sé si Jimena nos puede dar un poco de luces porque ha habido comentarios o han habido argumentos que van y vienen, pero no pasa nada, Granizo vamos a intentar resolverlo. Bueno, sí, mucho se ha hablado al respecto de que no va a haber mayor consecuencia respecto de la falta de pedido de licencia que ya es, digamos, ya ocurrió por parte del presidente de la República. Me parece importante aclarar que primero sí que hay una consecuencia que es una consecuencia palpable, que es justamente esta ruptura del orden constitucional y legal, ¿no? Pero ya en términos ya jurídicos, hay dos posibilidades que son las que se están barajando a propósito de lo que señalaba Ana, de las acciones que se han tomado, y la una es derivar este tema, la decisión de este tema a la Corte Constitucional a partir de una acción por incumplimiento. ¿Cómo? En el momento en que el candidato Cucalón, que me parece que es una acción importante la que ha realizado, le solicita al Consejo Nacional Electoral que dé su pronunciamiento respecto a la falta de licencia, ya sea que el Consejo dé una decisión negativa o que tenga un silencio, digamos, que no responda, ya esta es la primera acción para poder presentar un proceso de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional y ver si es que la Corte Constitucional de alguna manera prioriza el tema porque es necesario y resuelve. Y resuelve el incumplimiento del artículo 93 de la ley del Código de la Democracia. Y el otro camino, que es el camino, digamos, natural, es el que lo resuelva el Tribunal Contencioso Electoral a partir de las infracciones electorales. ¿Es una infracción electoral no pedir licencia? Per se, no, porque no está dentro del catálogo de infracciones del Código de la Democracia. Y el Código de la Democracia establece que las infracciones son leves, son graves o son muy graves. Y si ustedes revisan el catálogo, pues no está establecido, si no se pide licencia, es una infracción, no está expresamente. Pero hay otras infracciones en las que se incurriría por no pedir licencia, ¿no? Por ejemplo, la infracción que está relacionada, que es una infracción muy grave, que está relacionada con inducir al voto, ¿no? Que un servidor público en ejercicio de funciones induzca al voto para determinada organización política. ¿El presidente incurriría en eso? Me parece que claramente, de hecho, desde el 5 de enero, desde su salida al balcón de Carondelet, y ese discurso de 2 minutos en el que claramente induce al voto en ejercicio de funciones, está incurriendo en una infracción en esto que el Código de la Democracia llama infracción electoral muy grave y que tiene como sanción, ojo con esto, una suspensión de derechos políticos, multa o destitución también, ¿no? Ahora, claro que lo que pone Anabel también en la mesa de debate no es menos importante. Habría que ver si es que realmente contamos con la independencia del Tribunal Contencioso Electoral para juzgar esto en la medida en la que tiene que ser juzgado. Totalmente. Y un poco, Jimena y Ana, un último tema respecto a esto. ¿Qué opinan del decreto 500, no? ¿Qué pasa con este decreto en donde va, al parecer, digamos, la dinámica del presidente es ir encargando por ciertos días la vicepresidencia, además, que hay que decirlo, a una vicepresidenta que carece de legitimidad democrática, porque eso hay que decirlo, de frente. La vicepresidenta designada mediante decreto carece de legitimidad democrática. Pero bueno, este decreto definitivamente me parece que complementa una serie de sucesos y de decisiones que, tal como lo hemos planteado en el nombre del programa, tienen repercusiones en la democracia. Esto está Granizo, tal cual. Es que de hecho yo voy a decir algo aquí, Anabel, porque me parece importantísimo. Porque no quiero que pierdan de vista el artículo 113.6 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? Cuando habla de la licencia
obligatoria que tiene que tener quien está en el servicio público y participa como candidato. La licencia, dice la Constitución, es hasta el momento de las elecciones o hasta el momento de salir electo. Es decir, la Constitución sí te dice por cuánto tiempo debe ser la licencia. Tiene que ser, dice la Constitución, nadie le para bola a eso, pero la Constitución dice, desde el momento en que te inscribes como candidato hasta el momento de las elecciones, o sea, te da un espacio, ¿no es cierto?, un espacio de tiempo, un lapso en el que tú tienes que estar con licencia. No es que esto de la licencia por tiempos, por días, me parece absolutamente inconstitucional. Y además llamarle fuerza mayor a la campaña electoral. Inconstitucional para mí. Fuerza mayor está inclusive determinado y creo que desde la doctrina está claramente establecido que se trata de actos que no puedes tú solventar o que no vas a poder resistirte, ¿no? Actos que son irresistibles, me parece que es la definición inclusive. Pero ¿cuál va a ser entonces el modus operandi, ¿no? Inclusive es una licencia de 3 días que abarca el fin de semana. Vi también que se hizo una rectificación al decreto. Yo sí creo que tiene importancia la rectificación que se hizo al decreto. Si ustedes revisan el decreto 500 y en la fe de ratas que se hizo posteriormente, hay una diferencia que, bueno, todos tuvimos que buscarla, pero creo que la diferencia radica en la frase inicial. Y cuando se dice que en el texto del decreto original se dice que ante la ambigüedad del pronunciamiento del ente electoral, ahí por supuesto se ve que el decreto le daba un codazo fuerte al CNE, ¿no? O sea, el CNE está siendo ambiguo, pero luego rectifican y dicen ante la ambigüedad de la normativa, citado en el pronunciamiento del ente electoral. O sea, dicen no fue el ente electoral el que es ambiguo, sino que es la normativa, ¿no? Creo que no es menor el que se haya hecho esta fe de ratas. Demuestra que hay, por supuesto, al menos están intentando poner cuidado en que no se quede expresamente establecido que hay ambigüedad por el ente, sino que hay una ambigüedad en la norma. Y un poco, supongo, puedo yo prever que por ahí va a ser el argumento que se va a sostener hasta el final, que hay ambigüedad en la norma. Otro de los elementos que tal vez no hemos tratado, bueno, lo estamos abarcando, es un poco el debate entre lo ético y lo legal. Sí, y aunque aquí en Tostando Granizo somos 3 abogadas, por supuesto que también pensamos siempre, y creo que por sobre todas las cosas, en la ética. ¿Es ético hacer campaña electoral desde el ejercicio de un cargo? ¿Es ético hacer o incurrir en actos proselitistas estando tú recibiendo un sueldo, teniendo obligaciones? Una de las cosas que me ha llamado la atención ahora mismo, porque soy seguidora y soy fanática de ver los productos campañeros, cuáles son los spots que van saliendo, los mensajes, ver, por ejemplo, cómo logran un meeting, si el meeting tiene mucha gente, poca gente, si se lo hacen en la vereda, si se lo hacen en un coliseo grande. Y un poco uno va midiendo, ¿no?, la temperatura del músculo que puede tener cada una de las campañas. Y he visto, por ejemplo, varios actos de todas las organizaciones, absolutamente de todas, pero ahora mismo hablando de los actos de campaña que han hecho candidatos a la Asamblea de ADN, por ejemplo, que se han hecho a nivel nacional y que se han visto fuertes, se han visto masivos. Estos actos se pretendían realizar con los asambleístas en funciones. Esta es un poco la pregunta que quiero plantear a la ciudadanía. Son actos que en el ejercicio de una campaña son completamente legítimos, necesarios. Se tiene que convocar a la gente, transmitir ideas, llamar al voto, por favor. Durante una campaña sí se llama al voto. Y es proselitismo eso. Por supuesto, Totalmente. se llama al voto, pero no puedes llamar al voto desde un cargo, desde un puesto de autoridad. Y los asambleístas inclusive habían dicho en su momento que no iban a hacer campaña, que ellos iban a abstenerse, que se iban a sacrificar. No dijeron nunca que no necesitaban hacer campaña, pero decían sí que se iban a abstener de hacer campaña precisamente por su deber democrático, por sus deberes que estaban ahora mismo cumpliendo. Hay una serie de actos campañeros que son, yo los saludo y lo repito, me encanta ver que se hagan actos con la gente, con la ciudadanía de todas las organizaciones políticas, porque precisamente las elecciones son un ejercicio para poder conectar con la población. Pero todos estos actos se iban a realizar desde el ejercicio de un cargo. ¿Dónde está ahí? Sí, por favor, la ética. Es que es muy fácil confundir el que estés haciendo un acto de proselitismo político con que estés haciendo un acto relacionado con tu función.
Totalmente de acuerdo con Debo estas decir- últimas reflexiones. Debo decir que el tiempo se nos ha pasado rapidísimo y el día de hoy esta constituye esta primera entrega importantísima para nosotros. Agradecer nuevamente a Fabricio Vela por esta invitación y decirles nada, que nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide ustedes Jimena Ron desde Tostando Granizo y a Primera Plana. Y en efecto, los esperamos el día miércoles a las 8 de la mañana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales también. Ha sido un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Los esperamos el próximo miércoles. Se despide Anabel Guerrero. Chao, chao. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.